Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del Director. Este es tu podcast de bolsa, donde hablamos sobre propiamente bolsa, finanzas, economía, etc. Y hoy os traigo un episodio súper importante que a mí me encantaría tener o haber tenido hace un par de días, porque hoy vamos a hablar sobre la conjetura de mercado, sobre la inflación. Ya sabemos que hace 2 días... Sobre todo si me seguís por Instagram, sabréis, o si estáis en Boring Capital, porque lo publiqué por ahí, que hace 2 días Estados Unidos presentó las cifras del IPC y pues fueron rompedoramente alcistas. Así que esto es una noticia muy negativa y a lo largo de este episodio vamos a explicar por qué es negativa, en qué va a afectar a la bolsa y cómo podemos protegernos o qué creo yo que va a ocurrir en ese medio plazo. Pero antes de comenzar, como siempre, sígueme en Instagram, que es gratuito y por ahí comparto un montón de contenido que, bueno, pues es gratuito. Dicho esto, vamos ya con el episodio que nos concierne hoy. En la inflación, bueno, ¿qué es el IPC? Bueno, el IPC es el índice de precios de consumo, ¿vale? El IPC básicamente mide, en este caso el incremento del IPC mide porcentualmente cuánto han subido los precios de consumo. Entonces el IPC... Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imagínate que tú vas a un supermercado, ¿vale? Y el día 1 de enero del año 2020, por ejemplo, compras, haces tu compra de la semana normal. Pues compras ternera, compras verduras, compras desodorantes, no sé, compras pues lo que compres. Y un año después, el 1 de enero de 2021, haces exactamente la misma compra. Pero ¿qué ocurre? Que posiblemente la factura, es decir, lo que has pagado tú, es decir, pues sí, el precio de las cosas haya subido. Ese incremento de precio, expresado porcentualmente, es el incremento del IPC. Dicho de una forma súper resumida para gente que no tiene ni idea de economía. Evidentemente el IPC no sube de un año, o sea, no se refleja de un año a otro tan lógicamente, o sea, ahora no me sale la palabra, bueno, que no se refleja tan evidentemente de un año a otro, etcétera, pero bueno, para que me entendáis, el IPC es simplemente el incremento de los precios de consumo. ¿Qué significa el IPC? ¿Qué dato subyace al IPC? Bueno, el dato de la inflación. Y es que cuando el IPC sube, significa que los precios están aumentando. Y la inflación es exactamente eso. Los precios aumentan debido a que hay una mayor cantidad de masa monetaria. ¿Qué es la inflación? Bueno, perdonad, los primeros minutos de este episodio va a ser un poquito de teoría económica, muy sencillita. Yo creo que la va a entender todo el mundo. Y si no, siempre puedes preguntarme por Instagram. La inflación. La inflación es un concepto económico que sucede cuando, vamos a decirlo así, imprimimos más dinero del que hay en circulación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sociedad donde circulan en total 100.000 millones de dólares, vamos a poner un ejemplo chorras para que nos entendamos, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a imprimir dinero? Bueno, que al imprimir dinero lo que ocurre es que esos dólares que había antes valen menos, es decir, se diluye. Es lo mismo que ocurre cuando hay una ampliación de capital, por ejemplo, para que me entiendas. Cuando una empresa emite nuevas acciones, las acciones que antes estaban en el mercado pierden valor. Pues lo mismo pasa con el dinero. Cuando se imprime dinero, el que ya está en circulación, pierde valor. Tradicionalmente, lo que ha ocurrido es que los bancos centrales, que son al fin y al cabo los que controlan las fiat currency, pues el euro, el dólar, han estado incrementando la producción de moneda, por así decirlo, al ritmo de un 1,5-2% anual. ¿Por qué? Porque está demostrado teóricamente que cuando nosotros mantenemos una inflación sostenida en torno al 1,5 o el 2,5%, podemos estimular la economía de una forma óptima. Por eso, si nosotros vemos gráficas de valor de dólar, podemos ver que hace 100 años el dólar valía un 70% más que el dólar de hoy en día. Pero esto no tiene por qué ser malo, porque claro, en teoría, y recalco en teoría, cuando hay inflación, suben los precios, pero también suben los salarios. Porque claro, las empresas ingresan más porque vale más dinero, porque reciben más dinero, porque suben los precios. Entonces, la inflación en sí, lo que es una inflación controlada entre ese 1,5 y 2,5% anual, no es nada malo. De hecho al revés, es positivo para la economía, así está demostrado. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Que claro, venimos de una pandemia. En 2020 recordemos que estuvimos 2 meses, completamente encerrados en casa y luego pues los meses posteriores con una actividad económica irrisoria, por no hablar ya del sector de la hostelería, el sector también pues de tiendas retail, etc. En Estados Unidos también ocurrió esto, como también ha ocurrido en Europa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el gobierno, en ese entonces el gobierno de Donald Trump, lo que hizo fue aprobar unos paquetes de estímulos en los cuales se empezaba a imprimir dinero como locos. Subían la impresión, vamos a decir, la impresión de dinero, la subían muchísimo para poder hacer una política económica expansiva, que se llama, que al inyectar más dinero en la economía, pues se puede mover de forma más rápida. Además, de esta manera, también el gobierno conseguía dar subsidios a, pues, casi
creo que llegó al 1.000.000 de personas que necesitan un subsidio. Así que, bueno, es una política que se ha usado en otras ocasiones y que no tiene por qué estar nada mal en absoluto. Es decir, los bancos centrales tienen este poder de subir y bajar la producción de dinero por esto, para poder crear políticas económicas y pues que la economía salga adelante, por así decirlo. Entonces, primero hay que saber que no es necesariamente malo, pero lo que tenemos que saber es que la inflación se ha disparado este año. ¿Por qué? Pues por el efecto de los planes de estímulos de Estados Unidos. Han impreso mucho dinero, entonces el valor del dinero se devalúa. Pero ¿qué ocurre? Y lo que ocurre es que cuando la inflación se sale de un umbral, se puede salir de control. Esto se conoce como sobrecalentamiento de la economía. Cuando la inflación se sale de control, es difícil, propiamente dicho, controlarla. Entonces podemos estar ya en un panorama difícil. ¿Países que han entrado en esto? Bueno, pues por ejemplo Venezuela. Evidentemente no estamos hablando ni por lejos de los niveles de inflacionarios de Venezuela. Por supuesto que no. Pero es por poner un ejemplo que prácticamente todo el mundo conoce y podemos ver un poquito cómo se descontrola. Tenemos que saber que Venezuela ahora mismo a estos niveles inflacionarios está en un punto de no retorno, un punto de práctico no retorno. Entonces es muy complicado, por muchas políticas deflacionarias que se aplicasen ahora en el país, reducir la inflación. Por eso la inflación debe controlarse, porque si se sale un poquito de un umbral, pues se puede volver incontrolable. Entonces, ¿cómo se controla la inflación? Subiendo los tipos de interés. ¿Qué es un tipo de interés? El precio del dinero. Por ejemplo, cuando tú pides un préstamo, por ejemplo, para comprarte un iPhone, que es algo que no te recomiendo, los intereses que tienes que pagar, eso es el tipo de interés. El tipo de interés evidentemente será más alto, ¿no? Porque es un préstamo al consumo. Pero bueno, el tipo de interés actual en Estados Unidos está entre el 0 y el 0,25%, lo cual es muy poco. Estamos en una época de tipos bajos. Cuando los tipos de interés están bajos, estamos en una economía expansiva. ¿Por qué? Porque es más sencillo que las empresas accedan a crédito y puedan desarrollar unas actividades económicas. Por eso, durante el año 2020, teníamos que estamos teniendo una producción de dinero bastante fuerte para sostener la economía americana, y por otro lado teníamos los tipos de interés bajos. Por eso asistimos a un rally tan bestial de empresas growth. ¿Por qué? Porque las empresas growth son aquellas que están empezando y requieren de deuda para funcionar, y como la deuda está barata, pues la adquirían a caudales, y por eso las cotizaciones en bolsa también se podían ver relativamente infladas. Y después de estos 7 minutos y medio de teoría económica para dummies, vamos un poco a qué está pasando y qué ha ocurrido. Bueno, pues hace 2 días Estados Unidos presentó el dato del IPC, y que ha sido rompedoramente alto. Se esperaba un 3,6% y al final ha sido el 4,2%, lo cual es una locura. Para que te hagas una idea, son datos inflacionarios que no teníamos desde el año 2008, cuando con todas las políticas monetarias que se hicieron ese año, que rescate de bancos, etcétera, pues en ese momento teníamos la misma inflación que ahora mismo. Y claro, este dato puede asustar, porque claro, inflación, para el mercado realmente la inflación no es mala, o para la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, vamos a poner la empresa Apple, por ejemplo. Apple puede subir el precio de sus productos a la misma velocidad que la inflación, o incluso más, así que no le va a afectar. ¿Por qué? Porque si hay una inflación del 2%, pues los productos de Apple subirán un 2,5% de precio. Vale, está ahí bien. Pero ¿por qué baja Apple entonces? O la mayoría de empresas, si la inflación realmente no afecta. Bueno, porque la inflación, como he dicho antes, no se puede dejar pasar de un umbral. Y para frenar la inflación solo hay una fórmula, y son los tipos de interés. Subir el precio del dinero. Si se sube el precio del dinero, entonces las deudas van a ser más caras. Ergo, las empresas que tienen deuda van a tener que afrontar mayores intereses. Esto cambia totalmente las perspectivas de los inversores a largo plazo, a medio y largo plazo, ya que dicen, hostia, esta empresa iba muy bien, pero se está financiando con deuda. Ahora, genial, porque la deuda es muy barata, pero si en un año suben los tipos de interés, va a tener que o bien destinar una mayor parte de sus beneficios a pagar intereses de deuda, o bien endeudarse menos y así pues crecer menos. Entonces, para las empresas growth, sobre todo la mayoría de tecnológicas y biotecnológicas, pues les ocurre esto. Han bajado por esto, pues porque hay miedo a que se suban los tipos de interés, y si se suben los tipos de interés, el negocio cambia radicalmente, porque sería menos eficiente, así de sencillo. Y como las valoraciones que teníamos tan altas estaban trazadas sobre un entorno económico con bajos tipos de interés, si cambiamos las reglas del juego, entonces las valoraciones cambian. Por eso hay empresas que han perdido un 80% de su valor, un 60%, un 70%, etcétera. ¿Por qué? Porque han cambiado las reglas de juego. También, evidentemente, hay empresas que estaban sobrecompradas, etcétera, pero hay otras, y aquí viene lo interesante, que realmente se han visto recortadas por miedo. Empresas que ni siquiera dependen de la deuda. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Alibaba
no emplea casi deuda. Podemos ver los balances de situación de Alibaba y no emplea casi deuda para crecer porque es un negocio muy establecido. Igual le pasa a otras compañías, como las aerolíneas ahora sí que están endeudadas, pero por ejemplo las empresas de seguros, médicos, no les ocurre este tipo de cosas. Entonces, y se han visto recortadas. Entonces ahí sí que hay una oportunidad de negocio. Pero vamos a ver ahora, una vez ya sabemos qué es cómo funciona la economía hoy en día de forma muy resumida, una vez que ya sabemos, ya hemos interpretado este dato del 4,6% de incremento del IPC, vamos un poquito a ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, si bien os he dicho antes que los datos no se veían desde el año 2008, con ese crash bursátil y crash financiero que hubo, que fue realmente increíble, peligro el capitalismo, sinceramente, en esa época, si bien os he dicho que el número es el mismo, realmente el trasfondo no es el mismo. ¿Por qué? Porque el año 2008 esta subida de la inflación fue debida a una masificación de una crisis que afectó al sistema financiero, que dañó por supuesto el sistema financiero, el sistema gubernamental lo dañó todo. Entonces la subida del IPC fue totalmente homogénea. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Ahora, el IPC es una media. El IPC no es que suban todos los productos, no, sino que es una media, pues por ejemplo, va por sectores. Yo qué sé, el incremento del IPC en el sector de los commodities, o en el sector de la comida, o en el sector de los automóviles. Entonces se cogen todos esos datos y se hace una media aritmética. Eso es el IPC. Pues si vemos las tablas del IPC, vemos algunos sectores que se han mantenido igual, que han crecido, como es evidente, por todo el plano de estímulos, pero tampoco es ninguna locura. Luego vemos otros que incluso se han deflacionado, es decir, han bajado, y luego vemos el que realmente ha despuntado la media, que son, ojo, los elementos de transporte de segunda mano. Coches y camiones. El año pasado, cuando se aprobaron los planes de estímulo, la inflación, el IPC subido en los coches y camiones de segunda mano fue del 0,9%, que era un dato increíble, es decir, es muy alto. Normalmente está en el 0,01%. Pues estuvo en el 0,9% y hubo un revuelo increíble en la comunidad inversora de que esto que era una locura. Pues bien, ahora mismo está en 10%, lo cual es absurdamente increíble, por así decirlo. No sé si a vosotros, sobre todo, si no sabes un poco, si no controlas el tema o lleváis poco tiempo, pues dices, vale, 10, vale, muy bien, pero es un número increíblemente alto. Entonces, este es el que ha hecho subir la media del IPC de Estados Unidos. Entonces, por eso estamos en una situación mucho menos grave que en el año 2008, que esto quiero aclararlo. Y ahora vamos a ver un poco lo que creo yo que va a ocurrir. Yo lo que creo que va a ocurrir es que los tipos de interés no se van a subir hasta el año 2022-2023, que es lo que dijo inicialmente Jerome Powell, principalmente porque la inflación, si bien está subiendo el dato de IPC, no es tan importante porque realmente proviene de la venta de vehículos de segunda mano, que es los que está subiendo la media. Y ese sector, por sí solo, por así decirlo, no puede contagiar la subida de tipos de inflación a todo el mundo de una forma descontrolada. Entonces yo creo que la Fed todavía tiene tiempo de reacción a nivel de poder mantener los tipos de interés bajos. Ese es mi punto de vista, esa es mi interpretación. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, como he dicho, se han visto castigadas empresas que emplean deuda para crecer, por supuesto, y pues empresas growth y sobrevaloradas. Entonces, para mí, ahora se han filtrado las empresas growth, las empresas tecnológicas, en dos grupos. Infladas, que son una mierda, y por otro lado, las que estaban creciendo bien, las que eran empresas grandes, empresas buenas, que se han visto recortadas por la condición de mercado. Entonces, en estas segundas, que son PayPal, Limited, NIO, te podría decir un montón. Ahora mismo no se me ocurre más, Teladoc. Bueno, estas empresas que realmente son buenas empresas, que están funcionando de verdad, que no son promesas, yo creo que ahora mismo lo que van a hacer es hacer suelo, van a hacer suelos, van a estar consolidando lateralmente y luego van a romper al alza. Atentos por favor a Limited, que ha rebotado en su media de 200 sesiones y la semana que viene presenta earnings. Está ahora mismo a $201, pinta muy 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 bien y se ha visto recortada, está a oferta bastante. Entonces yo creo esto, ¿no? Y para hablar a un nivel más general, yo creo que durante los próximos meses vamos a estar en un mercado lateral, quizás tímidamente alcista a nivel del S&P 500 y el Nasdaq. Esto no significa que ya está, que no se puede hacer dinero, en absoluto, va a seguir habiendo empresas que rompan, etcétera, pero sí que es verdad eso, que hay que tener en cuenta que la inflación está ahí, que de momento no es para volverse loco, pero sí que hay que tener en cuenta el número y sobre todo los datos de la inflación del mes de mayo, que se darán en junio, serán ya súper reveladoras para saber si
si esto va para largo o si la Fed ha conseguido tranquilizar la inflación. Yo creo eso, si tuviese que hacer una apuesta, que los mercados van a estar laterales tímidamente alcistas, las empresas growth tipo SIA, PayPal, bueno, todo este tipo de compañías que pues son las que más operamos, van a hacer consolidaciones a la baja, van a hacer suelos y luego van a romper al alza, eso no tengo ninguna duda. Y en lo mínimo que salga una noticia positiva me refiero a que el IPC baje, o positiva sea que el señor Jerome Powell salga a declarar que no pasa nada, que los tipos de interés no los van a subir hasta 2023, etcétera. Al mínimo que salga una noticia positiva, subirá todo muchísimo, porque ahora mismo está descontado ya el peor escenario posible, que es en efecto una subida inminente de los tipos de interés. Espero que haya gustado el episodio. Sé que es un episodio largo, un episodio denso, es jodido de entender si te da igual los términos económicos, pero bueno, hacer un pequeño resumen. Básicamente yo creo esto, que hay una cifra importante, que es la inflación, que es poderoso, que es jodido, que hay que estar encima de ello, pero que tampoco es una locura a nivel de que lo comparan con 2008, principalmente porque está ponderada básicamente por el crecimiento de los vehículos de segunda mano. ¿Por qué han crecido los vehículos de segunda mano? Pues porque faltan chips, entonces no se pueden vender tantos vehículos de primera mano, es decir, nuevos. La gente ha ahorrado porque no ha salido de casa, tiene dinero, se ha querido comprar un coche y lo ha tenido que hacer de segunda mano. Esa es la explicación. Así es, no hay otra explicación. Entonces yo creo esto, que los mercados van a estar laterales mientras consolidan y digieren la noticia, y en cuanto se den cuenta de que realmente han corregido mucho más de lo que deberían por la noticia, pues volverán a la alza. Hay que estar en empresas fuertes, en empresas grandes, esto nunca hay que olvidarlo, en empresas que realmente prometan y que estén funcionando ahora mismo, nunca hay que estar en basura, y oye, todo saldrá bien a medio largo plazo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!